viéndolos a ustedes, al igual que las otras regiones que han venido caminando en este peregrinaje de fe al santuario, estaba pensando en una mamá que tiene varios hijos. La mamá quiere a todos los hijos por igual, porque el amor es parejo. No se quiere más a uno, menos al otro, y mucho menos al otro, y aquel bastante más. No, una mamá ama, quiere y protege a todos los hijos. Pero también es cierto que ante un hijo o una hija que es más débil, que es más frágil, que siente mayor necesidad, la mamá, sin dejar de querer a los otros, pues se vuelca para ese hijo o hija, especialmente si es pequeño, que está en mayor necesidad por enfermedad o por alguna otra cosa. Igual que un médico que es buen médico. En el hospital todos los enfermos necesitan cuidado, todos. Pero aquellos que están en la sala que se le llama intensivo están en más peligro, sin descuidar a los otros. A aquellos que están en intensivo están más al cuidado para atender cualquier emergencia. Dios es mucho más que todo esto en su amor. Dios nos ama a todos, incluso al pecador más grande nos ama el Señor. Pero también es cierto que Dios tiene un amor de preferencia por aquellos que son más necesitados, por aquellos que son más débiles, por aquellos que con urgencia están necesitando mayor atención. Y de esto nos habla hoy la palabra de Dios. Miren, Moisés no quería que el pueblo sufriera. Por eso protegió al pueblo. Lo descubrieron en una cosa que había hecho, matar a un egipcio que estaba tratando mal a 2 israelitas, y huye porque se sintió descubierto. Pero a ese Moisés el Señor se lo guardó. Y hoy hemos escuchado cómo Dios lo llama desde la zarza ardiente. Y Dios lo llamó, ¿por qué? Porque Dios escuchó el grito de sufrimiento de su pueblo, de ese pueblo que estaba en esclavitud, de ese pueblo que estaba oprimido, de ese pueblo que estaba sufriendo. Cuando hay sufrimientos en los pueblos, nunca podemos decir nosotros es voluntad de Dios. Es voluntad de los malos gobiernos, es voluntad de la gente sinvergüenza, es voluntad de la gente corrupta, de la gente que tiene por Dios al dinero. Aunque se diga religiosa, ha quitado a Dios de su corazón
y se llenó de ambición y lo único que hace es robar y ser corrupto y robarse lo que le pertenece a ustedes, que son el pueblo. Entonces Dios oyó el clamor de su pueblo y le da la misión a Moisés de liberar de la esclavitud de Egipto a su pueblo. Y al final de tanta lucha, el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y empieza a peregrinar por el desierto, camino hacia la libertad. Pero el pueblo de Israel se organizó. No salió como un hormiguero todo desordenado, sino que se organizó. Supo luchar por su liberación y Dios le acompañó. Miren, esto, ¿quiénes lo entienden? Y el Evangelio nos dice, lo entienden los pobres, lo entienden los sencillos de corazón, lo entienden los limpios en su corazón y en su mente, y que van viviendo unidos, que van viviendo confiando en Dios, pero también que van poniendo de su parte para seguir viviendo y seguir luchando. Y ante estos pobres, ante estos sencillos, ante estos humildes que Jesucristo ve, ¿qué hace en el Evangelio? Alabar a Dios. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos según el mundo, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Esta oración de alabanza al Padre le está diciendo el Señor por ustedes, que quieren caminar según el Señor, que quieren llevar a la práctica la fe en la justicia, en el amor, en la reconciliación, en la unidad y en el bien. Esto lo entienden ustedes y por eso el Señor alaba a Dios su Padre. Pero ¿quiénes son aquellos que no entienden? Aquellos que llaman al bien mal y al mal le llaman bien. ¿Ustedes creen que la gente corrupta, los gobernantes que son corruptos, que tenemos bastante en Guatemala, que hasta se quieren robar las elecciones y nos quieren engañar diciendo cosas que no son? ¿Ustedes creen que estos aman al pueblo de Guatemala? ¿Será que lo aman? No lo aman, como dicen ustedes. Más bien quieren seguir aprovechándose del pueblo. Quieren seguir protegiéndose. Quieren seguir que la corrupción siga en Guatemala y haya más pobreza y más miseria. Y tienen mucho pisto, no solo lo que se han robado, sino el apoyo que reciben de grandes empresarios y de grandes ricos que también protegen sus intereses y que corrompen gobiernos para seguir explotando y aprovechándose del pueblo de Guatemala. Dios quiere eso. Dios no lo quiere. Dios quiere purificación. Dios quiere que los corruptos no sigan. Y por eso, miren, nosotros
tenemos que pensar bien ahora que va a ser la segunda vuelta. Quieren hasta anular un partido para seguir en la corrupción y quieren apoyar a alguien que no apoyaron las otras veces y que ya perdió las elecciones varias veces. ¿Por qué? Porque el corazón está corrompido. No entienden la vida, entienden la vida para sus propios intereses, entienden la vida para su propia maldad y por eso se corrompió el corazón y tratan de corromper a todos buscando apoyo. Nosotros recibimos la palabra de Dios y Dios quiere una Guatemala distinta. Dios quiere una Guatemala mejor y todos los guatemaltecos que queremos entender las cosas de Dios y el bien de la gente y que queremos entender la justicia, la paz, que es fruto de la justicia y del amor y no de las corrupciones, queremos cambiar las cosas. Y el que primero quiere cambiar las cosas es el Señor, pero somos nosotros los que decidimos. Ya viene la segunda vuelta. Hay que votar. Y votar por la persona que en conciencia creemos que es mejor. No puede votar uno por una persona que se le conoce que ha sido corrupta. No puede votar uno por personas que quieren comprar votos, porque aquel que vende su voto es corrupto o no es corrupto. ¿Es corrupto o no es corrupto el que vende su voto? Chiís por 100 quetzales vende su voto y no le importa el país. Eso es pecado, mis hermanos. Eso es no interesarse por el bien de la gente más pobre. Yo conozco las aldeas de ustedes, hay pobreza. Pero aquí en Jocotán hay aldeas mucho más pobres que la región de ustedes. Y el cristiano también se preocupa por los demás. La palabra de Dios es bien clara. Dios oye el grito de sufrimiento de su pueblo. Pero también el pueblo tiene que ponerse las pilas, no dejarse engañar. Hay quienes dan su voto por una bolsa con un poco de maíz, de harina, una botellita de aceite. Comen para 2 días y sigue el hambre después. ¿Por qué? Porque el país está mal. No es con bolsitas que se van a arreglar las cosas. Es con honradez, es con justicia. Así se arreglan las cosas. Pero depende de nosotros para cambiar las cosas. Ojalá que esta alabanza que Jesucristo hace hoy en el Evangelio, después de que en el Antiguo Testamento Dios escuchó el sufrimiento del pueblo, seamos nosotros sobre los que cae la alabanza de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las has revelado a la gente sencilla. A la gente corrupta tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen y siguen haciendo el mal. Pero en el día del juicio, ahí tendrán que dar cuenta a Dios. Pero no esperemos cambiar las cosas para el día del juicio. Nosotros como pueblo tenemos la última palabra. Y no dejemos que la corrupción siga en Guatemala. Y esto tiene que ver con la vida de fe. Porque una fe sin obras, dice Santiago, es una fe ¿qué? Muerta. La fe que no obra la justicia. La fe que no obra la misericordia.
la fe que no obra la verdad, la fe que no obra la solidaridad, el ayudarse los unos a los otros, es una fe que no sirve. Y ustedes han venido aquí por fe, ¿o no han venido por fe? No oigo, ¿han venido por fe o han venido por otra cosa? ¿Por qué han venido? No oigo todavía. ¿Por qué han venido? Por fe. Porque si no han venido por fe, que hace obra de amor, de justicia y de verdad, la soleada les quedó nada más. Si no han venido por fe, el polvo del camino les quedó. Si no han venido por fe, el cansancio les quedó y no sirve para nada. En cambio, cuando uno se esfuerza en vivir según el amor, la verdad y la justicia, Dios hace maravillas. Y creo que en ustedes, mis hermanos y hermanas de estas aldeas de la región de Guaraquiche Centro, de Ceiba Guaraquiche, de Encuentro Guaraquiche, de Candelaria en Candelero Encuentro La Cascada, de Plan de Candelero, del Tablón de Agua Zarca, de Agua Zarca. El Señor está actuando. Dejemos pues que el Señor vaya realizando su obra, pero digamos nosotros amén. Y decir amén significa así es, Señor. Vos estás actuando en mi vida y yo te estoy respondiendo. Que el Señor me los bendiga.